9:1. Recuerdan que yo les había venido hablando sobre la bondad de Dios la otra vez que el año pasado. Amén. Sobre la bondad de Dios, pues ahora vamos a seguir con la bondad de Dios. Amén. ¿Lo tienen? ¿Sí? Amén. Amén. ¿Lo tienen, señora Ranchita? Pastora, Sí. Pastora Ranchita. ¿Leemos? Amén. Desde el 1, ¿sí? A ver, le vamos a poner mucha atención especialmente a los nombres que están aquí para poder retener esta historia. Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor a Jonathan? Ya llevamos los nombres. Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, otro nombre, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios. Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonathan, lisiado de los pies. Entonces el rey respondió, o preguntó: ¿dónde está? ¿Dónde estás? Y Siba respondió al rey: he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefibosé, hijo de Jonathan, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefibosé. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor a Jonathan, tu padre. Y te devolveré toda la tierra de Saúl, tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y toda su casa lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás la tierra, tú con tus hijos, tus siervos, almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefibosé, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que has mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefibosé dijo al rey: el rey comerá a mi mesa como uno de mis hijos del rey. Y tenía Mefibosé un hijo pequeño que se llamaba Micaía. Y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefibosé. Y moraba Mefibosé en Jerusalén, porque comía siempre a la casa del rey. La mesa. Y estaba lisiado de ambos pies. Amén. Dios de los cielos, poderoso Padre celestial, usted es el que vive y reina por los siglos de los siglos, Señor. En esta noche, Señor, que nos hemos reunido, Señor, para escudriñar tu escritura, Señor bendito, solo te pedimos, Padre amado, Papito Dios, que nos abras el corazón y el entendimiento, Señor, para atesorar esta palabra. Bendice este mensaje, Señor, y te lo ponemos en tus manos, Padre amado. Gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Muy bien. Entonces,
Entonces, el tema de hoy, el tema de hoy es la bondad de Dios en nosotros. O sea, el propósito de Dios en nosotros. ¿Sí? Porque la otra vez, ¿se acuerdan que en Romanos 11:22 vimos la bondad de Dios para nosotros? Ahora es la bondad de Dios en nosotros, ¿cierto? Lo que muestra la bondad, ¿cierto? ¿Qué era la bondad? ¿Qué era la bondad antes? La bondad era para los que permanecieran, pero la severidad para los que cayeran. Eso era lo que hicimos, hablamos del otro día. Entonces, ¿qué ha hecho la bondad de Dios en nosotros? La gran pregunta. ¿Qué ha hecho la bondad de Dios en nosotros? Si la bondad es de Dios y está en nosotros, ¿seremos nosotros tan bondadosos como ha sido Dios con nosotros? Esa es la gran pregunta, ¿cierto? Que no me la contesta. Dice que la bondad de Dios es una virtud o una cualidad que está en nosotros, o sea, de ser bueno. Eso es lo que debía de nosotros estar siempre pendiente, viendo uno la necesidad y uno no dudar de ser bueno. Ejemplo, ¿sí? ¿Qué le dijo el Señor Jesús al joven rico? ¿Qué fue que le dijo al joven rico? ¿Qué haré, mi Señor, para tener la vida eterna? Fue la gran pregunta, ¿cierto? Y él que le dijo, cumple los mandamientos. Y le dijo el cual, amarás al Señor tu Dios. Bueno, esos los 10 mandamientos ya los he cumplido desde niño, o sea, no ha habido tropiezo en él, los he cumplido. Le dijo mi Jesús, te falta uno. Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y yo te daré tesoros en los cielos. Él ahí se entristeció y se fue triste, dice, por cierto, a su tierra, porque era muy rico. Pero lo que no se puso a pensar es que mi Jesús le está diciendo, yo te daré tesoros en los cielos, que eso iban a valer mucho, pero mucho más. Cuando él parta de esta tierra, él iba a tener ya los tesoros allá, ¿cierto? Pero ahí está, porque él se aferró a sus tesoros, ¿cierto? Entonces, es que la respuesta que le dio mi Jesús al joven rico es, cuando le dijo, Señor, tú eres bueno. Y es que le dijo, solo bueno es Dios. Solo es bueno es Dios, ¿cierto? Y ahora que estamos nosotros en Dios, es que esa naturaleza debe de reflejar en nosotros, ¿cierto? Eso es todo, ¿cierto? ¿Cómo podemos, dice, medir esta cualidad o virtud en nosotros? Ejemplo, el Señor Jesús estaba dando su vida, el Señor Jesús, lo escupieron, lo avergonzaron, lo coronaron con una corona de espinas, lo llevaron hasta la cruz, lo injuriaron, y en la cruz él dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mi Jesús sabe lo que usó ahí, la bondad, la misericordia y el dominio propio. Amén. Claro, ¿cierto? ¿Por qué no? Porque de repente un ejemplo para nosotros. Si una persona viene a injuriarnos de cualquier manera, entonces nosotros también debemos de darnos cuenta que Él lo dice porque no lo conoce, no sabe, ¿cierto? Y no nos vayamos a poner de repente a salir el viejo hombre y ponernos otra vez a discutir con Él, ¿cierto? ¿Qué usó mi Señor Jesús? El dominio propio, porque Él simplemente no dijo nada. Al contrario, perdónanos, porque no saben lo que hacen, ¿cierto? Él usó la bondad, ¿cierto? Entonces, ahora, ¿cómo podemos dice, medir la bondad de nosotros? También es lo mismo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la bondad de nosotros, la bondad que está en nosotros, es un fruto del Espíritu, la misericordia, el dominio propio, son frutos del Espíritu. ¿Cómo estará ese fruto en nosotros? ¿Está verde? ¿Está maduro? ¿Está en flor? ¿Está mal hecho? No sé cómo estará ese fruto, ¿cierto? ¿Cómo estaremos? Entonces, el mensaje es para reflexionar sobre la bondad de Dios, ¿cierto? Lo que ha hecho Dios. Entonces tenemos nosotros como un gran ejemplo, a David. Pero más que todo a nuestro Jesús, el ejemplo que puso en cada uno
enseñanza que nos dio, ¿cierto? Siempre de la bondad. Él da su vida por la bondad. Él nos ha hecho hijos, derramó su bondad. Él nos ha perdonado porque ha hecho bondad, ¿cierto? Nosotros. Todo ha sido una bondad, ¿cierto? Ahora, eso son enseñanzas para nosotros, ¿cierto? De que nosotros debíamos estar siempre haciendo lo mismo, ¿cierto? No importar lo que esté pasando a nuestro alrededor, siempre usar la bondad de Dios. Y más que todo el dominio propio, porque si uno no usa el dominio propio, la bondad se le va de las manos, ¿cierto? Entonces decía yo que el fruto del Espíritu, que es la bondad que está en nosotros, debe de tener un éxito en cada uno de nosotros. Entonces son los propósitos de Dios, ¿cierto? Mi Dios vino a hacer la voluntad, que hablamos también del Padre, vino a hacer la voluntad del Padre mi Jesús, vino a hacerlo. Ahora ya no está Jesús, esto tiene que continuar. Y eso Él no se llevó nada, todo se lo dejó a la iglesia, ¿cierto? Si la bondad de Dios no la dejó a nosotros, nosotros tenemos que hacerla producir, ¿cierto? Hacerla producir, ¿cierto? Ahora, esta bondad no puede ser solo dinero. ¿Cuánta bondad, por decir algo? ¿Cuánta bondad podemos ver, por ejemplo, las personas que si no están en Cristo, no están en Dios? Y si no están en Dios, no tienen nada. La Biblia dice que están sin promesa, están sin Dios, están sin Cristo, o sea, no tienen nada, ¿cierto? No tienen nada. ¿Cuánta bondad nosotros de ir a visitar a algún amigo, visitar a otra persona, mostrar la bondad de Dios, porque él sencillamente cree, muchas personas creen que, no, si yo soy el Hijo de Dios, y nosotros como ya sabemos que no es cierto. Hijos de Dios son todo aquel que está haciendo la voluntad de Dios, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces vemos también, por ejemplo, los religiosos, hay muchas cosas, ¿cierto?, de las cuales nosotros podemos mostrar la bondad de Dios. Entonces vamos a ver un poquito más. La bondad de Dios en David. David estaba totalmente, viendo ya la Biblia donde leímos, David estaba totalmente consciente que la bondad de Dios, la misericordia y su amor había llegado a él, ¿cierto? Que no había habido fronteras cuando la bondad de Dios es derramada. David estaba consciente de que él no era hijo de rey. David no era hijo de sacerdote. David no era un primogénito. David no era nadie, solo uno de Jerusalén, nada más. ¿Por qué Dios lo manda a ver para que lo unja como rey? Mire, él estaba consciente de que él no era parte del reinado, no era parte del ministerio, no era parte, ¿cierto? Porque él no era hijo de sacerdote, no era nadie. Es más, no era el primogénito, era el último de 7 hermanos. Él no era merecedor de nada. Pero mi Dios lo manda a ver para hacerlo rey, ¿cierto? Para hacerlo rey. Esa historia es igualita como la de nosotros. Nosotros también no éramos hijos de primogénito. Nosotros tampoco éramos hijos de rey. Nosotros estábamos más en la basura, ¿cierto? Y de allá mi Dios nos manda a ver por medio de su Hijo, que es el Rey. Mi Dios extendió la mano hasta la basura para podernos sacar de ahí. Esa es lo que es la bondad de Dios. Y como David también, él estaba consciente de que él no se lo merecía, que él no era digno, él no era nada. Pero a mi Dios así le plació. Incluso no coge al primogénito, coge al último, ¿cierto? Y pone el corazón de él en David. David estaba consciente que cuando peleaba con el oso, no era él, era el poder de Dios. Amén. David estaba consciente de que cuando peleaba con el león, no era él era el poder de Dios. David estaba consciente que cuando peleó con Goliat, no era él mismo lo dijo, ¿cierto? Oí, Dios, mi Dios de los cielos,
te va a entregar en mis manos. Amén. Era él solamente era el instrumento. Y es que todos nosotros también tenemos muchas cosas que hemos hecho y vamos a hacer, porque Dios tiene un propósito que eso aún no se ha cumplido, el propósito de nosotros. Él nos ha escogido desde donde estábamos, nos perdonó, nos limpió, nos justificó, nos ha hecho grandes cosas en nosotros, nos ha hecho hijos. Amén. Para que el propósito de Él se cumpla. Amén. Claro, o sea, no es que llegamos acá por casualidad ni que nos reunimos así porque nos llovió. No. Es que el propósito de Dios tiene que cumplirse. Amén. Si Él nos trajo acá, debe de haber un propósito Amén, que amén. quiere cumplir en nosotros, Amén. porque de lo contrario no nos hubiera sacado de donde estábamos. Amén. Amén. Claro, ¿cierto? Gloria a Dios. Claro. Entonces vemos a David que en todo lo que él hacía era Dios con él, ¿cierto? Eso mismo debemos estar nosotros conscientes de todo eso, que lo que nosotros estamos haciendo no es porque nosotros nos merecemos o somos dignos, sino que es el poder de Dios en nosotros. Si estamos reunidos aquí, es el poder de Dios. Muchos de nosotros tal vez digo, por ejemplo, no es que yo tengo una aflicción y por eso busqué a Dios. No, hay un propósito que tiene que cumplirse, ¿cierto? Amén. El resto solamente era cuestión de Amén. David tenía un enemigo grande, Saúl. Miren, para entender bien esta historia, me gustaría ver, por ejemplo, en 1 Samuel 18, creo es. Sí, 1 Samuel 18. 6. 1 Samuel 18. Unas hojitas más atrás. Entonces, yo les decía, 18, desde el 1 puede ser, 4 versículos vamos a leer. 1 Samuel 18. Pero les decía que David tenía un enemigo especial, él era Saúl. Quería matar a David. Quería matar a David de celo. Vamos a leer el 18, si lo tienen, el 18, 7, puede leer. ¿Ya? Saúl se llenó de celos. Saúl se llenó de celos por David. Porque fueron una vez a la guerra y cuando lo salieron las mujeres a recibir, ¿cierto? Entraron cantando. ¿Lo tienen? Amén. Dice, Amén. y cantaban las mujeres, las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10.000, ¿cierto? Eso, porque aquí tiene un título arriba en el 6, dice que eran los celos de David. Entonces entró esta enemistad fue por los celos de David, ¿cierto? Porque era el triunfo. Este celo no debería de estar en nosotros. Por ejemplo, estamos dentro de la congregación. Cualquiera de ustedes, escogidos de Dios, Amén. tiene un propósito en ustedes, Amén. ¿cierto? Solo lo hace. Y puede ser mejor que el hermano Mario, mejor que cualquiera, ¿cierto? Amén. Porque no es la fuerza de nosotros, es la fuerza de Dios. Aleluya. Es la gloria de Dios, es la bondad de Dios que Amén. está ahí. Puede ser mejor que nosotros, ¿cierto? Pero lo hace para la congregación. Amén. Claro, ese triunfo de David, que mataba a 10.000, el triunfo era para el reino. Este triunfo debe ser para el reino. No sé, nosotros cualquier rato nos podemos ganar qué sé yo, 10 almas, 20 almas, las que Dios quiera poner en nuestros caminos, ¿cierto? Pero la gloria será siempre de Dios. Amén. Amén. No tiene por qué entrar en celo el líder, el pastor, no tiene por qué entrar en celo. ¿Por qué? Porque de esas almas, el gozo será siempre para los cielos. Amén. Amén. ¿Cierto? Que no le entremos en celo, ¿cierto? Entonces Saúl se gana ese enemigo. Pero Saúl tuvo 2 oportunidades de matar. Lo encontró dormido. Y la primera vez parece que dice que le cortó a varios el pedazo del manto
del manto, como señal de que lo cogió dormido y que no lo mató. Y después otra vez se le llevó la espada de él, ¿cierto? Lo pudo haber matado y no lo mató. Porque David sabía que era un ungido de Dios y él no podía meterse con él, ¿cierto? David sabía que él no podía, no podía tocar al ungido de Dios, ¿cierto? Y entonces vemos ahí que Saúl usó la bondad con Saúl, ¿cierto? Y a pesar de que era el enemigo, que David, si hubiera sido en el caso de Saúl con David, Saúl sí lo hubiera hecho, pero no tuvo la oportunidad. Entonces, y lo hizo por ser. Para entender un poquito más de esto, ahí mismo en Primera de Samuel, leamos del 1, en Primera de Samuel 1, 18:1. Ahí ahorita estaba en el 6, con el 7, ahora vamos a leer del 1. Dice, aconteció que cuando hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonathan quedó ligado a la de David. Y lo amó Jonathan como a uno de sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. E hicieron pacto, dice Jonathan y David, porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonathan se quitó el manto que llevaba y le dio a David y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su sí, que eso significa el cinturón. Ahora, si usted se da cuenta, David no era digno del reinado. ¿Quién era el rey? ¿Quién tenía que ser el rey? Jonathan, porque él era el primogénito. Él era el primogénito. Pero aquí Jonathan, en lugar de tener celo, de pelear por el reinado, porque le tocaba por derecho, él más vale se une a David. Y él, cuando el padre lo seguía, él era su portavoz. Él no dejaba, le avisaba siempre que el papá iba a ir atrás de él. Entonces vemos entonces que Jonathan no pelea el reinado, que Jonathan no está de acuerdo con las decisiones de Dios. Jonathan está de acuerdo con todo, tanto que esto que le entrega en sus manos eso era que estaba haciendo bondad con él, me refiero que estaba él contento de que David sea el rey, que tomara su puesto. Entonces vemos que la bondad de Dios, ¿cierto? Ahora, hay otra parte, por ejemplo, para entender bien la historia de David, en el 1:18, que tenía un hijo, Jonathan, ¿dónde estábamos? En el 2 Samuel 4:4, para poder entrar a la historia. Jonathan tenía un hijo, 4:4, ¿sí? 2 Samuel 4:4. Dice, y Jonathan, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies, tenía 5 años de edad. Cuando llegó a Jezreel, la noticia de la muerte de Saúl y de Jonathan, y su nodriza le tomó, huyó, y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefibosé. Entonces, si ya Jonathan muerto, ¿a quién le tocaría el rey? A Mefibosé, ¿cierto? Mire, pero en esto de que mi Dios en cambio le entrega todo en manos de David,
hiciera bondad con nosotros, Amén. ¿cierto? No mereciéndonos, entonces, ¿cierto? Entonces ahora sí podemos ir a la historia, ya que sabemos quién es, sabemos quién era, qué era lo que iba a hacer el rey. Entonces, cuando supieron que Mefibosé, cuando Jonathan había muerto con Saúl, entonces se supone que la guerra iba a continuar. Entonces ya la criada o la nodriza coge al niño y se va corriendo desbaratadamente por ahí, se resbala en alguna peña y ese niño se suelta, se va. Y como no habían cirugías ni nada de eso, el niño queda cojo. La Biblia no explica qué clase de cojera. Pero sí, no sé si, porque se ve en una figura que sale por ahí en internet, que se ve que él se arrastra, como otras veces se ve que va en muleta. El asunto es que no le van los pies. Eso es todo lo que dice la Biblia, ¿verdad? Ya, entonces, cuando ya David fue rey, que todo se calmó, que todo llegó a la calma, lo que hace David es, sentado una vez en el trono, mi Dios le pone en su corazón, quiero hacer bondad. Quiero hacer bondad con la casa de Saúl. Pero como él no sabía quién nomás había, entonces ahí era que estaba Siba, un criado que había sido de Saúl, y él sí sabía que había uno que llamaba Mefibosé. A este hombre, que él mismo dice que quién era él, como un perro, o sea, está hablando como nosotros que estábamos en la basura, ¿cierto? ¿Cómo va a venir un rey a llamarlo? Y todo defectuoso que ni siquiera le podía servir. Y le va a decir que va a comer en la mesa. Además le va a devolver. Mis queridos hermanos, la historia es igualita a cada de nosotros. Que nosotros estamos aquí. Que Dios nos ha escogido. Que nos sacó, los lisiados éramos nosotros. Que nos sacó de la basura. Nos trajo a su reino. Estamos en su reino. No es que vamos a estar. Estamos en su reino. Amén. Para devolvernos lo que un día perdimos. Amén. Amén. Para eso nos escogió, mire. Estamos aquí porque nos está devolviendo, nos devuelve lo que un día perdimos en el jardín del Edén. Él dice que nos puso para gobernar en las naciones. Eso aún no lo hemos tomado. Un día lo vamos a tomar, ¿cierto? Va a haber unas nuevas naciones donde ya no habrá corrupción y la iglesia gobernará con eso. Amén. Amén. Él nos ha escogido para devolvernos lo que nos quitó. Entonces este mismo David que quería hacer misericordia con Siba, ¿cierto? Pero lo que pasa es que Mefibosé, en lugar de alegrarse, él se pone como por debajo del piso, ¿cierto? Diciendo, ¿quién va a agradar si soy un perro? ¿Cierto? Lo que no hay, muchos de nosotros no hemos entendido, esta vez enseñándole un video a mi hermano, muchos de nosotros no hemos entendido que si ya estamos en Cristo, Dios nos va a ir formando hasta que lleguemos a la presencia de Él, hasta que seamos igual a Él, ¿cierto? Eso es todo lo que mi Dios quiere hacer con nosotros, ¿cierto? Nos quiere devolver, nos quiere transformar, nos quiere cambiar el rostro, quiere hacer maravillas con nosotros, ¿cierto? Pero entonces ya que Mefibosé, mamá le estaba diciendo, yo ni me merezco nada, ¿cierto? Él no se había dado cuenta que él era el dueño del reino de Saúl. Él era el dueño, ¿cierto? Él era el dueño, que él era el que debía estar gobernando en lugar del rey David. Él no se había dado cuenta de eso. Nosotros somos igual. Me da mucho dolor con muchas personas, por ejemplo, que están fijadas en la religión, la ropa y todas esas cosas. Y no le enseñamos a la iglesia que nosotros somos los que Dios ha escogido para hacernos rey y hacernos sacerdotes, devolvernos lo que nos perdimos alguna vez por el pecado, por la desobediencia. No nos hemos dado cuenta de eso, que nosotros somos importantes para Dios, que somos sus escogidos, que si nos tienen sus caminos, no es porque nosotros dimos un paso, sino porque Él nos escogió a nosotros. Amén. ¿Cierto? Entonces, esa es la parte. Entonces, pero es que miren, en esta historia que vemos ahí,
no solo sale ganando Mefibosé, sino que sale ganando también Siba, porque a Siba lo ponen como el mayordomo, como el jefe de toda la casa de Saúl. Y no solo eso, los hijos y los siervos, que tenía 20, o sea, las 35 personas más Siba, iban a ser ahora gobernantes. O sea, pasaron de siervos o de esclavos a mandatarios. Lo que ha hecho Dios con nosotros. Amén. ¿Cierto? Lo que ha hecho Dios con nosotros, ¿cierto? De esclavos, de lo que no teníamos nada, Él nos ha hecho rey y sacerdote. Amén. Amén. ¿Cierto? Nos ha hecho rey. ¿Cierto? En la Biblia en Corintios dice que nos ha hecho también embajadores. Amén. Ajá. Es que el propósito de Dios tiene que cumplirse, ¿cierto? Tiene que cumplirse. Ahora, si nosotros estamos de acuerdo con todo esto, si nosotros creemos que así es, que Dios nos ha buscado, es para entregarnos las grandezas que un día nunca pudimos gozar por las cegueras espirituales. Nunca lo pudimos tener por las cegueras espirituales, ¿cierto? Por andar solamente en nosotros, en nuestra propia voluntad, con nuestros propios esfuerzos. Por eso era que no podíamos nosotros tener esta grandeza de Dios en nosotros, ¿cierto? Entonces vemos que estas personas, la promesa de David para Mefibosé era que iba a comer de la mesa de él todo el tiempo. Amén. Iba a comer de la mesa de él, ¿cierto? Nosotros también estamos preparados para comer, para cenar con Jesucristo, todos juntos, en una sola cena, como hizo con los discípulos. Amén. Así va a ser, ¿cierto? Él siempre como rey y nosotros como sus siervos, como su iglesia, como su cuerpo, que vamos a hacer, ¿cierto? Esta historia es muy parecida a los propósitos que Dios tiene con nosotros. Y estos propósitos que tiene Dios con nosotros, si nosotros creemos, se va a cumplir. Amén. Se van a cumplir, ¿cierto? Entonces, si ya estamos en los caminos del Señor, un día, es cuestión de tiempo solamente, un día, también vamos a estar sentados a la mesa comiendo con el Rey. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces vemos que Dios, en esta historia vemos que Dios, no importa qué tiempo pasó. Dice que cuando ya David era rey, cuando Jonathan muere, el niño tenía 5 años. David ya tenía 30 años gobernando. O sea que este niño debe haber tenido que unos 30 años también. ¿Cierto? Unos 35 años tenía que haber tenido el niño. ¿Cuánto tiempo estuvo lisiado desde los 5 años hasta los 30 años? ¿Cierto? Y a los 30 años. 5 años. A los 30 años le llega la promesa. Dios tarda, pero no olvida. Amén. Amén, ¿cierto? Era hijo era del linaje de David, Mefibosé. Él no se olvidó de él, jamás. Porque cuando estaba, dice que estaba en la casa de Maquir, hijo de Amiel, él estaba ahí como un esclavo. O sea, él no podía ver, ahí lo estaban manteniendo. Yo creo que hasta lo dejaron vendiendo, porque ellos tenían un negocio. Lo dejaron como medio vendiendo ahí. ¿Ya? Ahí ella estaba. Ellos lo mantenían porque no podían hacer nada. Ella estaba, no sé, todo este tiempo. Ahora le tocaba también hacer, Mefibosé también le tocaba hacer misericordia con los que lo criaron. Entonces vemos que la mano de Dios, o la promesa de Dios, o el linaje de Dios, no se va a terminar. Y si Dios nos ha escogido acá, no importa si estamos en esta vida o en la otra, la promesa se va a cumplir. Amén. Y no solo con nosotros, con todo el linaje de nuestra familia. Aleluya. Amén, amén. Sí, ¿cierto? Nosotros no lo veremos como Saúl, como Jonathan no vio a su hijo que comer en la mesa de Saúl. No lo vio. En la mesa de David. ¿Cierto? No lo vio. Pero se cumplió. Nosotros también tal vez no lo veamos, pero se cumplirá. Amén. Que la familia de nosotros, los hijos de nosotros, también comerán en la mesa con nuestro Rey. Amén. Gloria a Dios.
esta es una de las grandes promesas que Dios ha hecho en nosotros, ¿cierto? Vamos a ir ya más a Jesucristo, vamos a ir a Lucas. Lucas 13, 29. 13. 9. 29. Lucas 13, 29. Amén. ¿Qué dice? Porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Ajá, cierto, es cierto. Vendrán de todas las naciones cuando ya Jesucristo, cuando Jesucristo ya nos una a todos. Vendremos todos de todas las naciones, vendremos los escogidos de Dios, nos reuniremos. ¿Y dónde vamos a estar? En la mesa en el reino de Dios. Ahí vamos a estar, ¿cierto? También cumpliendo la misma promesa que se le hizo a mi José con el rey David. Entonces mi Dios, y esto es, pues también dice que estos fueron los que entraron por la puerta estrecha, no los que se dieron su buena vida con en la puerta ancha, sino los que han tenido la aflicción, los que han sido seguidores de Cristo, los que dieron todo su tiempo, los que no le importó si iba a llover o no, nos reunimos de alguna manera, ¿cierto?, para darle honra y gloria a nuestro Dios. A esos que perseveraron hasta el final, se sentarán a la mesa de nuestro reino Dios Padre, ¿cierto? Sí. Otro versículo que está en Santiago. Santiago 1:13. Santiago 2:13. 2:13. Porque el juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciese misericordia. Exacto, ¿cierto? Lo que le tendría que pasar a mi José, él tenía que hacer misericordia con los que hicieron misericordia con él. Así como Santiago 2:13. Exactamente, ¿cierto? Entonces es un mandato de nuestro Dios, según lo que dice Santiago, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Mire todo esto, o sea, el que no hiciera bondad con Dios, con los seres humanos, ¿cierto? Con los hermanos, ¿cierto? Y luego dice, y la misericordia triunfará sobre el juicio. Amén. Qué bonito, ¿cierto? Entonces, vemos aquí que Dios nos hace una promesa, ¿cierto? Que está en nuestras manos. Mira, como que dice, si tú no, como dice un versículo, si tú no perdonas, no serás perdonado. Aquí, si tú no haces misericordia, el juicio caerá encima de ti. Porque pero si has hecho misericordia, triunfará sobre él el juicio. Mire lo que dice, ¿cierto? Entonces, nos toca pues igual como David, hacer misericordia con los demás, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el Rey de los cielos, a Jesucristo el grande, hizo misericordia o bondad con nosotros también nos toca hacer bondad y misericordia con los demás. Amén. Es lo que dice. Eso es lo que dice, ¿cierto? Pongan la música, mi hermano. Vamos a ver una historia musical. Qué bonito cuando uno se pone a leer la palabra de Dios y comienza a sacarle algo provechoso para nuestra vida. Qué bonito es
cuando nosotros nos reunimos y que nos podamos compartir una palabra con nuestros hermanos, ¿cierto? Qué bueno, Señor. David llamó a Siba y le preguntó: nadie de la casa de Saúl que no pueda andar, recordándome del pacto que hice con mi amigo Jonatán. Quiero hacer misericordia, honrando su amistad. Y Siba le respondió: existe un Señor que habita en lo que va, tierra de tristeza y dolor, donde reina la Tú maldad eres nuestro Dios, Señor. y la miseria Señor, es realidad. ayúdanos, papito Dios, que esa historia, Señor, Sin sueños, Señor, se encarne en y nosotros, gana Padre. de favor. Ayúdanos, Señor, mi Dios, a Y vivir. pregunta Siba: Ayúdanos, ayúdanos, Señor, de este Señor. hombre, Que esta palabra se encarne, Señor. su nombre. Señor, señálame mi ser, mas él no puede andar. Sin embargo, Señor, no se puede ni arrastrar. Mandar y llamar a este hombre, que con él yo quiero hablar. Dile a mi vivo ser que el rey